una reunión de amigos, básicamente, donde vamos a discutir de temas contingentes de política pública. La idea es discutir sobre contaminación del aire, región metropolitana, planes de descontaminación. El primer tema que vamos a tocar hoy día es el tema de el primer intento de aproximación a un control de la contaminación en la región metropolitana. Para eso estamos con Luis Cifuentes de la Universidad Católica, ingeniero civil, experto en temas de políticas públicas y medio ambiente. Ricardo Katz, el primer encargado de los temas de contaminación del aire en la Intendencia en los años 80 y responsable del primer inventario de calidad del aire que se hizo en esos años. Y Javier Vergara, abogado, exdirector de la región metropolitana de la CONAMA, que fue el director que implementó el primer plan de descontaminación en Santiago y después fue fiscal de la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Así que estamos con un grupo de expertos que nos permite tener una discusión de alto nivel de política pública en las cercanías de lo que parece ser el próximo plan de descontaminación. Entonces, la primera pregunta a este grupo de expertos es ¿cómo fue este primer plan? ¿De qué se trató este primer plan? ¿Qué es lo que es un plan de descontaminación? Mira, Leonel, Santiago, una ciudad que ha tenido contaminación, entendida como contaminación, ¿no es cierto?, desde los años 70. ¿Ya? Hay datos de la colonia, hay datos finales de 1800, descripción, ¿no es cierto?, de unas miasmas negras que se cernían sobre la plaza de armas en 1880 y tanto. O sea, ya. Lo que es importante es que tienes una foto ahí, ¿ah? Lo que muestra que la zona donde está ubicada Santiago es una zona propensa a la contaminación. Y se empezó a tratar como contaminación, yo te diría, a finales de los años 70. ¿Ya? Hubo un inventario que hizo un instituto que ya no existe, un instituto Corfo, Intec Corfo. Después hubo un programa de descontaminación del Banco Interamericano de Desarrollo en los años 80, que puso la primera red de monitoreo de calidad del aire, ¿ya? Financiado el Banco Interamericano de Desarrollo, y se hicieron muchas investigaciones, formó la base conceptual de yo diría que está casi hasta hoy. Y el primer plan, concebido como plan, lo generó un grupo, y yo quiero rendirle un homenaje, o sea, Juan Escudero y Eduardo Arregada, ¿no es cierto?, en los albores del gobierno del presidente Elwin. Ya que venían preparando, ¿no es cierto?, con Juan hacíamos clases conjuntas en la universidad, pero Juan materializó el primer plan de descontaminación formal como un instrumento de política pública destinado, ¿no es cierto?, a abordar de manera integral la contaminación de Santiago. Pero no has contestado la pregunta. ¿Qué es lo que es un plan de descontaminación? Un plan de descontaminación es un instrumento de política pública que define primero qué es el problema, qué es contaminación. Porque después vamos a ver eso, que hay muchas maneras de ver qué es lo que es contaminación, qué la genera y a dónde quieres llegar. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta y cuáles son los instrumentos, las acciones para llegar a esa meta? Yo tengo una pequeña diferencia. Yo creo que la meta la definen las normas de calidad. ¿Ah? El plan constata que estamos en una situación en que estamos superando la norma, que es nuestra estándar, es lo que querríamos tener para todos los habitantes. Estamos en una región geográfica superando esa norma y tenemos que bajar. Y como las cosas no se pueden hacer de un día para otro, como muchas veces se dijo, alguien dijo en 6 meses acabamos con el problema, otro dijo de un cañonazo acabamos el problema. Con la UEF. Como en la UEF. En este caso está claro que no se acaba de un momento por decreto, hay que hacer un plan en el tiempo en que vayas tú de alguna manera bajando la emisión y bajando la... Pero qué bueno que dijiste eso, porque yo tomé un contexto obviedad que obviamente no es obvio. Claro. Sí. Yo cuando hablé, ¿no es cierto?, de las metas, son metas de emisión. Claro, pero la meta final es la meta. Es el objetivo de la ambiental. El tema no es tan obvio, y de hecho yo estaba haciendo unas clases de gestión ambiental. Cuando tú miras la ley 19.300 aparecen los instrumentos de gestión ambiental, norma de calidad y de emisión. Y son dos bichos totalmente diferentes. La norma de calidad es una meta, es una declaración de intenciones. Bueno, yo te voy a decir que esa definición fue forzada en el Congreso. El mezclar la emisión con la calidad ambiental. Ya, perfecto. Eso, claro. Yo creo
crea unas confusiones tremendas. Bueno, pero hay que entender entonces que la meta, la norma de calidad ambiental es el objetivo y la meta a la que se tiene que llegar, y la norma de emisión es es aquella norma que controla el máximo que se puede emitir. Que no es lo mismo que la calidad del aire. Tal vez lo interesante de los primeros trabajos de descontaminación, llamamos políticas públicas de descontaminación, es que se hicieron sabiendo que existía una norma de calidad muy rudimentaria, era a través de una resolución, no estaba regulado mucho, y sobre eso Juan Escudero conceptualizó la necesidad de tener distintas políticas, y era un grupo de gente, no solo Juan Escudero, y esencialmente un grupo de gente que había pasado por la Universidad de Chile, algunas consultoras, políticas para lograr llegar a esas normas de calidad del aire. Yo diría, ese es el gran mérito, y que además no era un tema que se solucionaba con una política o con una medida, sino que fruto de la información que se había generado antes, y Ricardo participó mucho en ese esfuerzo, se requerían muchas medidas para hacerse cargo de un problema tan complejo como una ciudad como Pero además ¿no es cierto que es re importante todo lo que dice Luis es importante, pero lo de la meta, es que se nos olvida todos los años, que las metas, por lo menos en mi vida, han cambiado 3 veces. Yo partí con un plan de descontaminación y van a seguir cambiando. O sea, yo partí un plan de descontaminación que regulaba partículas totales en suspensión. Después se pasó a PM10, ahora estamos haciendo un PM2,5 y va a volver a cambiar, no me cabe la menor duda, a PM1, por ejemplo. Entonces, y los mismos niveles van a ir bajando. Además es como una reina de corazón, esta que corría para estar siempre en el mismo lugar. O sea, la gente dice, ¿cómo? Ahora hay más preemergencia. No, son otro tipo de preemergencia. Bueno, eso vamos a tocarlo más adelante, pero yo creo que es importante lo que se ha dicho. O sea, el primer plan de descontaminación, de alguna forma, sentó las bases de lo que era la gestión de calidad del aire. Pero era voluntarista, no era legal. Sí. No. Eso. Bueno, eso es importante. Era el concepto. Y lo que ocurre es que efectivamente en la discusión de la ley 19.300 se recoge esta experiencia, y que tiene un poco también de la experiencia de la legislación norteamericana, y en una ley que tenía prácticamente una ley institucional, que regulaba la institucionalidad, algo sistema de evaluación de impacto ambiental, se introducen algunas normas que dicen relación con la experiencia vinculada a la descontaminación, que tenía 2 ámbitos. Uno era el ámbito del plan de descontaminación de la región metropolitana, como se había hecho como política pública, y el otro, el ámbito de los planes de descontaminación del sector minero que se estaban desarrollando en esa época. Y yo diría, la forma en que se desarrolla tiene más que ver con la estructura del plan de descontaminación de la región metropolitana, que como se desarrolló en una primera instancia los planes de descontaminación del sector minero. Sí, pero esas 2 experiencias se recogen en la ley. y se toman un par de artículos de la ley. Porque bueno, estás tú como abogado, porque fíjate que la ley, que se recogieron esas experiencias, ¿no es cierto? Y la experiencia americana, que tú bien dices, fue una reacción además al Código Sanitario. Chile se manejaba con el Código Sanitario. De hecho, había muchas personas que decían con el Código Sanitario. Temuco todavía se resucitó. Todo el capítulo institucional y de los planes de descontaminación y de las normas fue una reacción a la discrecionalidad del Código Sanitario. ¿Qué es la discrecionalidad que permite hoy día manejar algunas emergencias que están ocurriendo en Temuco? Y ahora yo te diría, no quiero usar la palabra, por indolencia o por no tomar en serio el problema, o sea que el Estado se atrasó. Se quedó sin instrumento y tuvo que volver al Código Sanitario. Al Código Sanitario, exactamente. ¿Qué de la experiencia inicial de comienzo de los 90 que nos acaban de relatar se debe ocupar, a partir de lo que hemos aprendido en el plan de descontaminación del 2015 para la región metropolitana? Bueno, mi impresión es que acá hay que volver un poquito a la raíz. ¿En qué sentido? Hoy día se dan muchas cosas por supuesto y se habla sobre supuestos. Y yo no tengo claro que se haya generado la información para decir que esos supuestos son válidos. Y en general se habla de quienes tienen la participación, pero los estudios en general no están disponibles. No se ha rehecho la información de base. O sea, yo me acuerdo ese esfuerzo que fue bastante artesanal, pero se hicieron campañas de medición de calefactores a leña, y Ricardo estuvo eso, los inventarios de emisiones del sistema de transporte, instalando laboratorios en Chile que midieron, y un tremendo esfuerzo. Se hizo lo mismo con información nacional respecto de la industria. Se generaron bases de datos, información nacional respecto a quién era quién, muy fuertemente. Y acá se han hecho algunos estudios, pero esos estudios en general se manejan a un nivel de bastante poca publicidad. No, pues yo creo que están. ¿Tú crees que están todos? Yo siento que... O sea, todos los inventarios se han actualizado. Pero no el de la Universidad de Santiago, el 2012, es el último pero se han hecho sobre la base de supuestos teóricos. No se han hecho las mediciones con factores de emisión, no se han discutido. En la leña, por ejemplo, no se ha hecho. En los buses no se ha hecho.
¿Se han reconstituido factores de emisión? Sí. Se ajustan, digamos, se han ajustado, Se han ajustado, en base pero no a se- algunas mediciones. Pero eso es re Sí, complicado tal lo vez que están falta- diciendo. O sea, si estamos con un problema de data, espérate. estamos pisando. A ver, Lucho, quería... Dale, Espérate. vamos a entrar a otro tema. Sí. Entremos. Que ya las metas y las cosas. Esas mediciones son extremadamente complicadas, digamos. Sí, claro. Tú has visto probablemente las mediciones en laboratorio de las cuestiones. Y Estamos metidos en el laboratorio, sí que- tú, sí tú le metí el tronco un poco para el lado y te cambia la cosa. Así es. Entonces, hay otra manera de hacerlo también, que es mirar el resultado, Los las filtros. partículas, los filtros, digamos, y ver de dónde vienen las partículas que están en los filtros. Eso se ha hecho. Análisis de filtros se ha hecho. bastante, pero no sé si hay Fíjate, consenso todavía. fíjate, yo creo, puede haberlo, y yo voy a hablar de ignorante. ¿Ah? Voy a hablar de ignorante. Pero yo estuve analizando, fíjate, la información de esa semana que tuvimos tres emergencias, que fue en mediados de junio. Sí. ¿Ya? Sí. Y un tema que a mí no me lo ha sabido explicar nadie, pero voy a hacerme la responsabilidad yo. Cuando No lo uno- has podido entender entonces. Puede ser, claro. De lo que yo veo de la información, y esto no es que algo que se me haya ocurrido ahora, Santiago no es una ciudad, son por lo menos 2 ciudades. ¿Ya? Y allá hay un tema social súper relevante. O Sí, sea, po, asociado. cuando estamos en emergencia, Las Condes están buenos. La estación de Las Condes ¿Ah? muestra Sí. bueno. O sea, bueno. Mm. ¿Ah? Y cuando Las Condes sube, o sea, cuando Las Condes baja, en otro lado sube. Y el material particulado es más fino en la zona poniente de Santiago que en la zona alta de Santiago. O sea, hay un tema de distribución. Económica. O sea, por algo la gente con plata se va a ir al barrio alto. O sea, no es mera coincidencia. No es trivial. Pero la política tiene que recoger eso. Esa diferencia Esa de ciudad. diferencia. Los inventarios te hablan toneladas año. A mí sirve nada que toneladas años si la leña se quema en invierno. Yo por lo menos no tengo claro cómo son los sistemas dentro de la ciudad para ver si los controles que hacemos en Las Condes afectan a Cerro Navia o viceversa. ¿Ah? Claro. Pero es algo que tiene que hacerse. O sea, A pesar de que se mueven los contaminantes en la cuenca, al final anoto el indicativo nunca mal. Las Condes ha tenido una preemergencia. Nunca la estación de Las Condes ha Nunca mostrado la estación de Las Condes ha tenido niveles una preemergencia. que requieran una preemergencia. Y lo han echado tampoco. Y lo han echado. Eso. Y el plan de descontaminación tú dices que debiera recoger esas diferencias, para sea, bien o para mal, digamos. Por O lo sea, menos entenderlas, ¿no es cierto? O sea, Bueno, a ver, yo no he mirado los últimos estudios de dispersión y de modelación atmosférica, pero me imagino que recogen eso. Pero hay algo muy raro en este tema de la leña, especialmente, que se dice que la mayor emisión está en Las Condes y en Claro. Barnechea. por eso toqué. Quiero que toquemos- Tú ves y o sea, Quiero- el domingo pasado estábamos en preemergencia, yo subí el Manquehuito y miraba y de Las Condes a Barnechea no había nada, cero. Cero contaminación. No puede ser, ¿no es cierto?, que estemos basándonos en lo que sale en el diario, ¿no es cierto? Sale el intendente, sale diciendo la mitad de la emisión en leña. es leña. De las concentraciones. De las concentraciones, responsabilidad la de concentración. mitad de la responsabilidad de concentraciones es leña, ¿no es cierto? Donde sería súper fácil, ¿no es cierto?, entre comillas, ¿no es cierto?, decir ya se acaba la leña, ¿no es cierto?, se le da un subsidio a las personas pobres que no tienen, porque no puede dejarla sin calefacción, calefacción. ¿no es cierto? Pero solucionaste el problema. El problema que no es ese. O sea, si fuera así y no se hace, yo diría irresponsable. Pero sabes que estamos hablando un poco de la ignorancia, creo que tenemos. Puede ser. En el break nos podemos preparar un poco más, podemos mirar algunas cosas, pero ese es un tema que lo podemos Crucial, hablar, pero absolutamente digamos. crucial. O sea, si no tenemos claridad de qué es lo que se está emitiendo en términos desde la leña, estamos con un problema. Lo que sí es interesante es que se asume que todas las emisiones de leña provienen de calefactores, lo que es falso. Existen muchas fuentes de emisiones a leña. Y segundo, pero yo creo que el problema más grave es el que señalamos. Y si no pasa así, mi impresión es que no va a ocurrir así. Si se prohíbe la leña, tal vez además vinculado a los temas de fiscalización y una serie de cosas, lo más probable es que vamos a seguir teniendo problemas ambientales. Y a mí lo que me preocupa respecto del tema de la leña es el exitismo que genera, porque el problema de contaminación de largo plazo de Santiago, en mi opinión, empezó cuando lo declaramos solucionado el año 98. O sea, cuando se dijo, miren, no va a haber más preemergencia, está solucionado el problema, esta ciudad tiene una condición de enfermedad. Y segundo, vamos a tener habitualmente modificación de los estándares. O sea, siempre cuando lleguemos a la meta,
Vamos a siempre ser más a estrictos. entender que la meta no es suficiente porque Absolutamente. la contaminación produce efecto en salud. Es indudable que produce efecto en Y salud. además hay una condición de base de Santiago, que es una ciudad Y por lo que tanto, tiene esta es una un ciudad con la particular. cual no se puede ser exitista. No puede ser exitista. Siempre va a estar en una condición de afectado. Una cosa nomás, cerrando esta cosa, ¿qué es lo que se aprendió? Yo creo que se aprendió que el problema es Complejo. súper complejo y que no se va a arreglar, como dice Javier, no se va a arreglar nunca. O sea, esto no es un problema que se soluciona. y esta se idea de que gestiona. la mejor gestión es cuando sopla viento, o sea, que al final el viento y la condición atmosférica es la que mejora la calidad. No, Es cierto. Es cierto, es cierto. Y no es la lluvia. No, no es la lluvia, es el Es viento. cuando entra el frente Es cuando antes. entra el frente. Cuando entra el frente antes, la baja presión, se baja, y tú ves en los monitores, ¿no es cierto?, en línea, cómo baja, así, o sea, en una hora se Pero tú limpia. caché que Y las medidas de emergencia en general jamás han demostrado ser demasiado eficientes. o sea, funcionar con una política pública que depende de No, Eolo, no depende de eso. depende no. de eso. Es un dato para. ya. No, y si uno mira los datos, si no despreciemos lo que se ha hecho, si uno mira los datos del 95 hasta ahora, Más de no, desde el desde 88, el 88 hasta ahora, más de 15 veces ha disminuido. las reducciones son sustanciales. No, pero eso Y, son las- y debe decir que en los últimos 2 años uno mira los niveles de 2,5 y ha habido han un, subido. Han subido. incremento. Muchas gracias por habernos acompañado en esta conversación sobre el tema de descontaminación de la región metropolitana, la calidad del aire en este particular episodio hemos conversado respecto a los orígenes del plan de descontaminación de Santiago allá por los 90. Muchas gracias.